Bienvenidos a una nueva emisión de entrevista. El Escuadrón 201 fue el contingente que integró la unidad de combate, que tuvo acción en los frentes de la Guerra del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. El Escuadrón 201 ha sido el único contingente armado en la historia de México que ha combatido en el extranjero. Y hoy tenemos el honor de conversar con el sargento segundo, el ingeniero Fernando Navamusa, quien formaba parte de este Escuadrón 201. Don Fernando, muchísimas gracias por hoy abrirnos las puertas de su casa. Es un honor que estén aquí en su casa y para nosotros los veteranos, esta información que ustedes van a sacar al aire posiblemente sirva para revivir los valores de la juventud mexicana y de todas las juventudes, ¿no? Que no hay cosa más sublime que pues defender a su país y pelear por su país. Don Fernando, platíquenos. En la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza este combate, ¿usted cuántos años tenía y cómo percibía las noticias de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, yo la primera vez que tuve conocimiento de la guerra, estaba yo cursando el segundo año en una escuela aquí en la colonia Roma que se llama Benito Juárez. Ese día que atacaron el barco mexicano, pues toda la gente se estremeció porque México se había declarado neutral, ¿no? Ante las potencias del eje. Pero nos sorprendió y pensamos que había sido una equivocación del submarino. Y ese día el profesor fue a comprar, porque andaban los jugadores diciendo México ha sido atacado o va a estar en guerra. Y el profesor fue y compró un periódico y lo llevó a la clase de nosotros y nos informó la seriedad de esta acción, que México podía ser invadido, podía haber guerra, y pues realmente me preocupó mucho. Ese día llegué a la casa, que vivía a unas 5 cuadras de la escuela, y al entrar vi a mi padre, que era militar, era mi padre profesor militar, y estaba con 2 capitanes y un teniente, y al abrir la puerta pues sentí tenso, ¿no? Porque estaban ellos hablando de que iba a haber una guerra aquí en México. Y no sé, yo tuve el presentimiento de que en esa guerra iba a ser parte, aunque no tenía la edad, porque estamos hablando de 1942, cuando tenía 13 años. Pero pasó el tiempo y en 1944, ya cursando la secundaria, mi padre tenía un chofer que se llamaba Jorge García Herrera. Era muy amigo mío y cuando lo despidieron en Balbuena, el 24 de julio de 1944, le pidió a mi padre que me llevara para despedirme de él, ¿no? Entonces me llevó, me acuerdo, en Balbuena estaba todo el escuadrón, todos formados. Y ya lo despedimos y cuando se iba a despedir me dice, a ver si me alcanzas allá, para seguir, porque yo estuve un tiempo en el ejército y él fue el que me entrenó a manejar las armas. Y me invitó, dice, a ver si me alcanza allá. Bueno, él lo diría de broma, pero a mí se me quedó muy puesto en la cabeza. Y a fines del 44 junté un poco de dinero y me fui a los Estados Unidos a incorporarme al Escuadrón 201 ilegalmente, porque yo no era soldado, yo no era nada, pero me admitieron ahí y estuve un tiempo en el escuadrón. ¿Y por qué quiso formar parte del escuadrón? Usted sabía que eventualmente este Escuadrón 201 iría a la guerra. Sí. ¿No tenía miedo de ir a la guerra, defender a México? En aquellos tiempos los jóvenes teníamos una disciplina, primeramente tenemos valores por la nación, ¿no? Teníamos un curso que se llamaba civismo, ¿no? Que era muy importante en aquellos días. Y cuando yo supe que habían atacado los barcos y que habían muerto marinos por los alemanes, pues yo sentí que yo tenía que ir a defender a mi país, ¿no? Porque se esperaba una invasión por Baja California, y estaban ya preparándose para revisar la invasión. Claro. Mientras ya estaba en esta concentración en Texas, ¿cómo recibe la orden de que se van a la guerra? Bueno,
viene el abanderamiento en marzo, ¿no? Sí. Y naturalmente ya nos habían dicho que íbamos, no nos decían dónde, no sabíamos si íbamos a Alemania, porque todavía estaba Alemania peleando. Pero cuando nos empezaron a dar equipo, muy de no abrigo, ¿no? Por ejemplo, material muy ligero, mosquiteros, todo eso, ya nos tuvimos que íbamos a las Filipinas, ¿no? Porque el material que nos dieron de equipo y todo era más bien para clima tropical. Pues sí, todos sabíamos que íbamos a morir, digo, porque era una guerra sin cuartel y se esperaba la invasión a Japón, en que Japón nunca se iba a rendir. El soldado japonés es un soldado adiestrado con altos valores cívicos. Para ellos su país, su emperador, que era un dios para ellos, pues para ellos era un honor morir, ¿no? Entonces nos enfrentamos a un enemigo muy peligroso y con mucha experiencia. Entonces sabíamos de los 290 que íbamos que posiblemente no íbamos a regresar ninguno, porque se esperaba la invasión a Japón y ahí iban a morir más de 5 millones de soldados en la invasión, ¿no? Entonces, don Fernando, ¿usted iba creyendo que no iba a regresar a ver a No, México? yo francamente pensé que no iba a regresar. La mayoría que íbamos ahí pensamos que no íbamos a regresar, porque nos enseñaron cómo iba a ser, cómo era el japonés, cómo peleaba, cómo atacaba, y sus ideales. Entonces sabíamos que en la invasión, pues nos íbamos a quedar muchos ahí en la playa, ¿no? Al empezar en barco. Claro. ¿Cómo fue su viaje de ida, don Fernando? ¿Se fueron en barco? Sí, ¿Fue bueno, difícil? creo que una de las cosas más que nunca se nos olvida fue la travesía en el barco. Me acuerdo que salimos fuimos a entrenarnos a una base que que estaba en California, donde llegaban todas las tropas ya para prepararse y salir, embarcarse, ¿no? En Pittsburgh, California. Entonces practicamos ahí y me acuerdo que el último día nos mandan a 6 compañeros a que nos reportáramos con el cocinero. Y ahí preparamos, ¿qué vamos a hacer en la cocina? Ahí preparamos unos sándwiches de jamón y todo eso. Y ya como a las 12 que acabamos de hacer las cajitas, se le ponían 2 sándwiches, un refresco, unos cigarritos y un chocolate, y lo tapábamos. Hicimos como 300, 400 cajas. No sabía para qué era. Y ya al final el trabajo, el cocinero vino, no hablaba él español, era un señor ya de edad. Yo me veía que nos miraba así como con tristeza, ¿no? Y dice, antes de que vayan les voy a dar una cena, lo que ustedes quieran. Bueno, pues todos pedimos un bistec y pastel y todo. Y cuando estaba comiendo eso sentí como que era la última cena, ¿no? Porque él, me acuerdo que nos pegaba en la espalda y nos decía, en inglés, me acuerdo de las palabras que me vida, too young to die, too young to die. Entonces entendíamos pues que íbamos a morir, ¿no? Pues, con esa comida, pero sí fue muy, muy interesante. Y al otro día salimos a las 5 de la mañana, nos formaron, salimos del campamento y los soldados americanos formaron la valla para despedirnos y empezamos a cantar aquellas canciones cantar del regimiento, aquella que era muy popular en aquellos tiempos que se llamaba La Despedida. No sé si la ha oído, vengo a decirle adiós a los muchachos, porque ya pronto me voy a la guerra. Íbamos cantando, llegamos al puerto y nos embarcamos, no sé si fue en la película que le enseñé, a donde está un ferry. Ahí nos llevan en ferry hasta San Francisco, y ahí en San Francisco llegamos como a las 6 de la tarde y embarcamos ya en un barco mucho más grande, ¿no? Iban como 3.500 soldados y los 290 del escuadrón. ¿Cómo fueron sus días ya que llegó a Filipinas a combatir en esta Segunda Guerra Mundial? Bueno, hay cosas que quedan muy grabadas en la mente de uno. Lo primero fue el desembarco. Llegamos a las Filipinas el 1 de mayo, pero ya llegamos serían como a las 6 cuando
llegamos a la bahía de Filipinas y vimos que la bahía estaba llena de barcos hundidos. Entonces me dijeron que al otro día en la mañana íbamos a embarcar por redes y lanchones para llevarnos a la playa. Bueno, pues nos preparamos ese día. Realmente la travesía fue lo más cansado que pueda haber, porque estábamos en un ambiente de 3.500 personas, aparte del escuadrón. No era un barco de lujo, ¿no? Eran en las bodegas del barco, era un barco de carga que en las bodegas se habían hecho los compartimentos para llevar la tropa. Y en un lugar pequeñísimo, pues, estábamos los 290. Y me acuerdo que lo que más me gustaba del barco era que en la noche llegaban unos marineros con unas cajas de cartón así enormes. En una llevaban Coca-Colas de esas de botellita y en otra llevaban sándwich de jamón. Y como ahí anda uno pues medido en la comida y todo, pues a eso le entraba hambre. Y cada Coca-Cola le costaba $5 y cada sándwich $5. Bueno, entonces pues en un momento venían todo, ¿no? Pues el dinero no servía ya para nada. Y me acuerdo muy bien que un marinero me ofreció venderme una vitrola de esas que le daban cuerdas. Porque el día que me pagaron yo estaba en mi camita poniendo todos los billetes así, porque yo nunca había tenido tanta fortuna, ¿no? Claro. Y entonces se dio el dinero y dice, te tengo una cosa muy buena, fíjate, donde vas no hay electricidad, no hay nada, y te voy a dar una cosa que te va a gustar. Entonces me trajo una vitrola, así una cajita, que se abría, le daba una cuerda, y tenía como 5 de esos discos grandotes, así que creo que eran los antiguos, se ponía, y tenía la música de aquellos tiempos, de Tommy Dorsey, Gene Krupa, toda la música de moda, ¿no? Y me gustó mucho, le digo, sí, ¿cómo no te la compro? ¿Cuánto quieres? $45, te la doy oportunidad. Bueno, le digo, déjamela porque sabíamos que íbamos a bajar por redes. Entonces dije, ¿cómo no podía bajar con la vitrolita así de la manita? Porque sí, llevaba el rifle y las manos, claro, para bajarme. Entonces déjamela ver cómo le hago. Entonces teníamos una como saco de papas así, que era, le decían el duffel bag, donde uno ponía sus zapatos y quedaba así una maleta que tenía una que se metía aquí, uno aquí. Y vamos a ver con todo eso. Entonces me deshice de algunas camisetas, de alguna ropa que creía que no servía. Y agarré la cajita, la puse en el centro, yo le puse más ropa arriba y la cerré. Bueno, sí, quedó, pero llevaba yo, creo que pues, unos 5 o 6 kilos más de peso, ¿no? Pero al menos ya podía bajar conmigo. Ya se la compré. Y me acuerdo cuando bajaba yo de las redes, no me apuraba tanto por el rifle, ni me apuraba por que no se me cayera la bolsa claro, con la vitrola, porque ya había hecho muy buen negocio. Como ellos venían los sándwiches a $5 y las cocas $9, cuando supo que yo tenía la música, me la pedían a cada rato. Al principio se las prestaba, pero cuando vi el negocio, no, pues si la quieres te cuesta $5 la hora. Y ya se acaba para sus sándwiches, no, sí, y para me la rentaban, ¿no? Pues, y luego hasta los oficiales me la pedían allá arriba y pues hice un dinero, al día hacía como $20, $30 de la pura, pues para mí era muy valioso. Y históricamente, cuando izamos la bandera el 2 de mayo, por primera vez en la historia, aquí en el video usted va a ver que aparece un corneta tocando bandera. Y el aparato que compré, ahí se tocó el himno nacional. Entonces sirvió mi inversión, pero esa vez no me pagaron los $5 por la renta, ¿no? Bueno, era del gobierno. Claro. ¿Y cuál fue nuestra gran sorpresa? Que al llegar a la bahía, pues, se oían estruenos y como ataques en los cerros, ¿no? Y ya íbamos con el rifle, con cartucho cortado, llevábamos todos los caballos. Yo esperaba cuando cayera la plancha, porque había hecho películas de guerra, que esté el enemigo tirando y uno tiene que salir corriendo y esconderse para que no lo maten, ¿no? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando llegamos tiramos la plancha y salgo, veo a una banda de música americana, altas autoridades, una china poblana. Dije, ¿por qué no se equivocaría el barco en llegar aquí? Porque, pues, ¿dónde está la guerra? ¿Dónde estamos? ¿No? Claro. ¿Dónde está la guerra, la china poblana y todo? Entonces,
ya no, ya lo que pasó era que como era la primera vez que iban soldados mexicanos, el gobierno filipino y el americano nos dieron una gran recepción, ¿no? Con una banda de música, autoridades y la China poblana, que era Lo que estaba pues todos ahí, hay aquí en una filmación hay una parte donde están los pilotos, besándolas, ¿no? Y como fuimos los últimos, pues no nos tocó esa oportunidad, pero qué bueno porque los 5 que se ven en la filmación besándola fueron los que murieron. Entonces, qué bueno que a mí no me tocó ese privilegio, ¿no? Don Fernando, vemos aquí en su casa diferentes artículos Sí. que nos ha compartido, Sí. que sé que los guarda con mucho cariño. Aquí me llama la atención que tenemos una cartuchera. Con esta misma cartuchera usted estuvo en Filipinas Sí, combatiendo. Exactamente. Mira, esa cartuchera tiene muchas memorias para mí, porque cada segundo o tercer día salía mi nombre guardia y salía de las 12 a 12, eran hasta las 3 de la mañana, ¿no? Eran 3 horas de guardia que estaba ahí. Y era lo más peligroso porque el campamento estaba en medio de una selva y los japoneses estaban en el cerro, activos todavía, ¿no? Y eran muy peligrosos porque como ya no tenían comida ni municiones, pues bajaban a veces en la noche a los campamentos a surtirse de comida, medicinas, alimento, ¿no? Que era indispensable. Lo que estaba en mi mente es que un campamento como a 3 kilómetros de nosotros, un campamento americano, una noche bajo una sección de japoneses y mataron a los guardias primero y luego entraron al campamento y mataron a todos, a todo el escuadrón, los 300 que había ahí los mataron, porque eran muy hábiles ellos con el cuchillo, ¿no? Eran expertos en esa materia, ¿no? Entonces me quedó muy impresionado, nos dijeron que tuviéramos cuidado. Entonces cuando me tocaba guardia, el instinto de uno empieza a ver como que, como había, pues el aire movía, como era como selva, ¿no? Las plantas, uno cree que ya viene una persona con un cuchillo, por lo que nos habían dicho del ataque al campamento americano. Entonces, teníamos una orden, teníamos que gritar sal. El japonés no puede decir sal, el japonés en vez de decir sal, dice sari. Entonces, si era sal, sabemos que era un compañero o algún filipino, pero si decía sari, pues sabemos que era un enemigo que venía a atacarnos. Después de decir sal, teníamos que gritar, alto quien vive. No otra vez, alto quien vive. 3 veces tenemos que gritar y si a las 3 veces después de la primera parte de sal no contestaban, ya podíamos disparar el rifle. Bueno, yo lo que hacía, teníamos un casco y tenemos la casetita, ¿no? Dije, pues en la casetita van a saber que estaba ahí. Entonces en la noche me sentaba así afuera de la casetita entre unos matorrales y ponía mi casco con un palo y se veía que se movía el casco, pues es que me estaban atacando. Y cuando me entraba la psicosis de que pues algún animal que pasaba o algo, uno se me deja que ya viene un japonés, ¿no? Entonces yo disparaba, tenemos 10 cartuchos en el arma, metía otros 10 inmediatamente, cortaba cartucho y gritaba después de haber disparado las 10 veces, gritaba, alto quien vive, alto quien vive, alto quien vive. Yo sabía que como a las 10 minutos iba a venir el oficial por el ruido del tiroteo. Y me decía, ¿qué pasó? No, pues oí un ruido. Usted gritó 3 veces, sí. Grité 3 veces, alto quien vive, grité sal, y no cuando disparé. Pero era al revés, porque yo decía, si grito antes, pues van a saber dónde estoy aquí escondido. Entonces yo cambié la política de gritar. Antes yo gritaba después de la balacera, ¿no? Claro. Era para protegerme. ¿Qué opinó en ese momento también de la participación que tenía Rusia cuando se alió a formar parte de esta guerra? Bueno, sabíamos que los rusos al principio estuvieron aliados con Alemania, Sí. pero de repente
Hitler yo creo que se le fue a la cabeza eh, la gloria que tenía porque había invadido Checoslovaquia, había invadido Francia, ¿no? Y nadie paraba sus ejércitos. Entonces, no sé por qué motivos, de repente los alemanes trataron de atacar al ejército ruso, sí, sin ninguna... y creo que fue el peor error que hizo, uno de los peores errores que hizo Hitler fue no haber leído la historia de Napoleón, porque Napoleón también pasó eso. Iba avanzando muy bien hasta que llegara a Rusia, llegó el invierno y ahí perdió todo su ejército. Lo mismo pasó con el ejército alemán. Una vez que ya Rusia era su enemigo, no sabían que los rusos estaban acostumbrados a ese clima tan extremo, ¿no?, que hay en Rusia. Entonces los tanques y los aviones y todo lo que llevaban los alemanes durante la guerra de verano iban muy bien, pero me acuerdo que llegaron a Stalingrado y estaban ya cerca, creo que estaban a 6 kilómetros de Stalingrado, cuando llegó ese invierno y entonces el ejército ruso empezó a actuar en su ambiente, que era pues... El frío. El frío, a ellos no les molestaba el frío. Claro. Y aparte hay una parte, pues parece muy heroica que yo leí, vi en una película, en que cuando supieron que los alemanes iban a llegar, se reclutaron jóvenes, y como no tenían muchas armas, el pelotón armado llevaba un arma y los otros iban atrás. Y cuando esta persona caía, él agarraba el arma y pues que fíjense nada más qué manera de enfrentarse al enemigo, ¿no? Sin armas, nada más tenían un fusil en estas campañas que había por la escasez de armas. Pero gracias a eso creo que el ejército ruso pudo vencer al ejército alemán, que era invencible, y se debió pues al coraje, ¿no?, de ellos de defender su país. Pues creo que ahí fue parte de que Alemania casi perdió la guerra. Don Fernando, llegan las bombas atómicas, la rendición de Japón. ¿Cómo les dan a ustedes las noticias de que ya se acaba la Segunda Guerra Mundial y cómo es su regreso a México? Sí, mire, yo me sentía muy importante en el escuadrón porque me usaban para todo, ¿no? Después de recibir los aviones, tenía que llegar y estar en la comandancia, y había un conmutador, desde que se le meten, se pone aquí, mete uno, y todo el escuadrón en cada tienda tenía un teléfono, es que se le da vuelta así, una maquinita, sí, y entra una llamada de la Quinta Fuerza Aérea. Me hablaron en inglés rápidamente, le entendí muy poco, y que se había acabado la guerra. Y yo, sí, cómo no, y le colgué, pues yo creo que era una broma que me hacía, ¿no? Y ese día eran como las 7, 8 de la noche, y estaban viendo una película, porque teníamos cine, ¿no?, como para levantar la moral. Y estaban muy mal todos cuando me vuelven a hablar de nuevo, y entonces una persona en español me dice, esto es en serio, han tirado una bomba, no me dijeron atómica, una bomba muy potente, y Japón está ahorita, han tirado 2 bombas, una en Hiroshima y otra en Nagasaki, y ahorita Japón está ahí en pláticas de rendición. Dile a tu comandante eso, para que sepa. Bueno, pues me atrevía a decirle que apagaran no quería apagar la película, ¿no? Espérate que se acabe. No, le digo, es importante. Les conecté el cable a la película, y entonces le dije, me acerqué y estaba entonces el capitán, que era el jefe de los pilotos, Radamés Gagiola. Le digo, mi capitán, acaba de llegar una información del Quinto Comando, que se acabó la guerra. Y me iba a decir algo, no estés bromeando algo. No, le digo, a mí no me diga nada, venga aquí a la oficina. Ya me lo dio a la oficina, ya le dijeron, y salió corriendo, se subió en una de las sillas que había ahí, y señores, se ha tirado una bomba, no dijeron atómica, muy potente, y Japón está en revisión. Entonces, donde quiera se empezaron a oír balaceras de los 2 campamentos, y para celebrar sacaron cartones de cerveza, y ese día celebramos pues que ya se había acabado la guerra. No sé exactamente qué había pasado,
hasta después supimos que fue la bomba atómica y todo eso. Toda la historia que sabemos. Brevemente, don Fernando, ¿qué sentimiento le quedó de esta guerra? Bueno, pues me quedó una gran satisfacción de haber servido a mi nación, de haber sido uno de los primeros soldados que salieron fuera del territorio nacional a defender a México. No fuimos a invadir ningún país, fuimos a defender una ofensa que se nos hizo cuando atacaron los buques de guerra y mataron a los marinos. En el primer barco murieron 15 marinos y según las noticias el submarino salió y los ametralló. Entonces, pues, aquí en México se sintió un gran desprecio por esa acción, que usted no va a creer, pero en aquellos tiempos, en los años de 36, 30, México la mayoría era nazista, ¿no? La gente era, había aquí hasta grupos alemanes con su suástica y todo. Pero ya después que vimos que habían atacado a México, aparentemente, pues, éramos 20 millones de mexicanos en aquel tiempo y toda la gente se enfureció. Y aunque no teníamos armas para defendernos, ¿no? Pues, ¿cómo íbamos a parar a los japoneses con armas de la revolución, ¿no? Ellos traían tanques, aviones, cañones de alto potencial y nosotros no teníamos más que armas absolutas de la revolución. Entonces yo creo que eso fue lo que a mí me dio mucho orgullo. Y me queda todavía ese recuerdo después del olvido, porque ha habido cierto olvido en esta historia, ¿no? Pero sí me queda el gusto que algún día lo que platicamos sirva para revivir esta historia y sirva de ejemplo a los mexicanos y posiblemente a personas que también tienen su historia y sepan que México fue aliado y peleamos por la libertad y la soberanía de nuestro país. Don Fernando, le agradezco muchísimo. No, el honor al contrario es nuestro de que nos haya permitido esta entrevista y transmitir toda esta experiencia de vida que usted tuvo como parte de este Escuadrón 201. De verdad ha sido un enorme placer. No, ha sido un honor para mí y espero que esta plática sirva para que el mundo viva en paz y no vuelva a haber otra guerra y no vuelva a haber gente que sufra, ¿no? Por los estragos de la guerra, que es la hambre, y sobre todo los que la padecen más son los niños. Los niños, los que están empezando a vivir, son los que sufren tremendamente los látigos de la guerra, ¿no? Claro, don Fernando. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por su tiempo. Amigos, muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos en la próxima emisión de Entrevista.